¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal. Muy bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, estamos aquí nuevamente en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Como habíamos anunciado, en Estudio Jurídico nos acompaña la doctora Daisy Blanco, como cada miércoles. Y hoy tenemos un tema para conocer, para saber, porque a veces podemos o pueden ser excluidos de una herencia. ¿Qué hacer cuando una persona es excluida de la herencia? Nos va a explicar la doctora. ¿Qué tal, doctora? Gracias, como siempre, por estar aquí. Buenos días, señor Jaime. Buenos días con todas las personas que están en este momento sintonizando Radio Santa Mónica. Como todos los miércoles, para mí es un gusto estar aquí algunos miércoles conversando sobre temas legales que esperemos les sea de utilidad. El día de hoy, como ya lo indicó, sí vamos a conversar sobre qué hacer cuando a una persona que tenía derecho a ser incluido como heredero no se le ha incluido. ¿Qué puede hacer esta persona para de alguna forma reclamar esos derechos que de repente se les estaría excluyendo? Bien, doctora, entonces, ¿cómo podemos entender esos derechos de la herencia y para que, pues, quienes pertenecen o quienes tienen ese derecho no sean excluidos? Sí, vamos a partir del fallecimiento de cualquier persona, que es el acto que da lugar a las herencias, al derecho sucesorio de sus herederos. Entonces, dado el fallecimiento de una persona, se genera los herederos o quienes van a pasar a ser los dueños de los bienes que habría dejado la persona que fallece. Entonces, como ya lo hemos mencionado en algunas sesiones, los herederos de una persona son de acuerdo al orden que establece la ley, que si hay hijos es para los hijos, que si no hay hijos es para los padres y que si no hay ni hijos ni padres es para el cónyuge, y de ahí si es que no hubiera ni hijos ni padres ni cónyuge es para los hermanos. Entonces hay un orden. Pero también decíamos que el cónyuge también va a heredar junto con los hijos y los padres si es que hubiera. Bueno, entonces, ¿qué sucede en algunos casos? Puede suceder que, por ejemplo, esa persona que fallece, supongamos tenía 5 hijos, o puede ser que incluso tenga hijos en 2 familias, como a veces puede suceder. Y entonces, cuando fallece una persona, lo que corresponde hacer es una declaratoria de herederos o una sucesión intestada, que es lo que conocemos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, supongamos que en esa sucesión intestada solamente se incluyen a algunos hijos o solamente lo tramitan algunos hijos. Puede ser algunos hijos que están cerca al papá, otros ya viven de repente lejos y entonces se hacen declarar como herederos solamente de los 5 hijos que poníamos el ejemplo, de repente se hacen declarar como herederos solamente 3 hijos. Uh-huh. Y 2 hijos quedan fuera de esa sucesión intestada. Entonces, la importancia de que estén dentro de una sucesión intestada es que para el público, quienes se consideran los herederos son los que están en la sucesión intestada. Y si estos hijos no están, estarían excluidos en ese momento de su condición de herederos. Ahora, en ese, vamos a decir, doctora, que hay una herencia protegida y causales de exclusión, ¿no es cierto? Ahora, y esos que no han sido incluidos en este testamento que dejan, ¿no? En esa sucesión intestada. En la sucesión intestada, en la declaratoria de herederos, uh-huh, no dejan, y estos 2,
cuando ya pasa algo, vamos a decir, cuando ya mueren, aparecen, vienen, reclaman. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué conflicto genera en todo caso? Sí, genera conflictos porque imaginémonos que esa persona que falleció tenía bienes inscritas en registros públicos a su nombre. Ahora, en la zona rural, por ejemplo, ya no es difícil pensar que sus títulos están o no, sus terrenos están o no en registros. De la mayoría están en registros, porque en este tiempo del PET, el PET tituló casi todos los terrenos. Entonces, esos terrenos están titulados a nombre de la persona que falleció. Al haberse declarado herederos solamente 3 de los hijos, pueden pasar en registros públicos a reemplazar como titulares de ese terreno. Es decir, si estaba su papá, con su sucesión intestada, pasan ellos como propietarios. Y al estar en registros públicos como propietarios, es decir, mira, en registros públicos yo soy propietaria, aquí dice la partida registral. Entonces, uno que quiere comprar, la mayor certeza que puede tener es que tu vendedor esté inscrito en registros públicos como dueño, o sea, te da la certeza absoluta. Entonces puedes comprar con toda seguridad de que le estás comprando al dueño. Sin embargo, ¿y cómo quedan estos 2 hijos que no pasaron a registros porque no estaban incluidos en la sucesión intestada? La pregunta es, ¿perdieron su herencia? ¿Se quedaron sin derecho? ¿Ya no pueden reclamar nada? Sin embargo, en ese supuesto, la ley dice de que el derecho a heredar es imprescriptible, es decir, puede pasar muchísimos años, todos los años que puedan pasar y no se pierde ese derecho a heredar. Ese derecho. Claro. Pero, ¿y cuál es el procedimiento? El procedimiento es que estos 2 hijos que, por ejemplo, no fueron incluidos como herederos, realicen un trámite de petición de herencia, se llama. Es un proceso en el cual va a demandar a los hermanos que sí están como herederos para que se les reconozca también como herederos a los 2 que no estaban y se les considere como copropietarios de los bienes o como herederos de los bienes que dejó en este caso el padre. Es decir, en este proceso hay una ley que les ampara en caso haya una exclusión y teniendo en cuenta pues que los documentos o lo que testifique tienen el derecho de reclamar la herencia, ¿no? Es un derecho que no se pierde. Puede ser que los hermanos hicieron la declaratoria de herederos hace 15 años y el hermano o los hermanos que no estaban en esa declaratoria de herederos quieran hacerlo, pueden hacerlo porque no hay un tiempo límite en el cual puedan reclamar ese derecho. Incluso lo que usted dice, ¿qué pasa si esos 2 hermanos ya fallecen? Sus hijos pueden pedir la herencia que sus padres no lo pidieron. Entonces, es un derecho que no se pierde por más que transcurran los años que fueren. Y todo eso depende también que tienen que pedir el servicio o solicitar los servicios de un profesional en derecho. Este trámite sí necesariamente es un proceso judicial que se tiene que hacer de petición de herencia, porque no se puede hacer de forma directa. Es el juez quien tiene que evaluar si efectivamente son hijos de la persona, tiene que verificar sus partidas de nacimiento, que estén reconocidos por el padre o por la madre, y también tiene que verificar la existencia de los bienes y después de eso ya declarará de que son hijos y ordenará que esos bienes sean repartidos en partes iguales y o en su defecto, por ejemplo, ¿qué pasaría si ya vendieron? Si es que, o sea, ya la herencia está en manos de otros. Ya está en manos de terceros. Entonces, en esos casos, el tercero no se perjudica. El tercero, si compró en base a lo que decía registros públicos, porque esas sucesiones intestadas o esas declaratorias de herederos se anotan en registros públicos. Entonces, cuando uno va a comprar, se va y saca de registros públicos la información y si ahí aparece que de ese predio son dueños los de la sucesión intestada,
y le compra a los de la sucesión intestada, es una compra válida. Normal, con legal. Todas las garantías de la ley, o sea, el tercero no pierde. Lo que pasa es ahí que hay el reclamo a quien le tienen que hacer ya es a los que recibieron el dinero, a los herederos. O sea, es un conflicto, vamos a decir, cuando ya estén esas situaciones, un conflicto que va a durar un buen tiempo. Sí, sí, porque sí. imagínese, el tercero ya cumplió con pagar el dinero sí. que costaba el terreno o el inmueble, pero ahora el conflicto viene entre hermanos. Entre hermanos, porque ya no están los bienes, pero sí está el derecho que tienen a recibir ya no el bien, sino su proporción del precio. Por ejemplo, si vendieron el bien en $500,000, les tocaría 100,000 a cada hermano, entonces ya no está el bien, pero esa proporción que les deben de entregar los hermanos sí lo pueden reclamar, y ahí ya se hace efectivo a través de embargos, de repente ya no en los bienes de herencia, sino en los bienes de los propios hermanos, si es que hubiera. Si es que hubiera, y en caso que no hubiera... Y si en caso no hubiera, sí, pues queda en nada. En nada. Bien, doctora Daisy, permítanos ir a la pausa y regresamos aquí en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Volvemos. Amigo productor, la mancha negra, enfermedad muy dañina para los cítricos, se ha encontrado en Ucayali. No traigas a tus campos yemas o plantas de cítricos de origen desconocido. Si ves en los frutos de tus plantas de cítricos manchas oscuras hundidas con el centro claro, podría ser mancha negra. Revisa a menudo tus plantas y si ves algo nuevo o extraño, avisa al SENASA de tu localidad. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Acceder al servicio de agua potable es tu derecho. Basta de consumir agua entubada. Ha llegado el momento de mejorar la calidad de vida con el acceso de agua segura para todos. Promovamos la gestión sostenible de agua segura. Y recuerda, el agua es vida, no la desperdicies. Financia Gobierno de La Rioja, España. Ejecuta ONG Arcores Perú. Santa Mónica Radio, acompañamos tu vida, la radio de los frailes agustinos recoletos en el norte del Perú. Síguenos en todas nuestras plataformas, 610 AM y 95.7 FM. Búscanos en Facebook como Santa Mónica Radio y TV+. Descarga nuestro aplicativo desde la Play Store. Sigue nuestro canal de información en WhatsApp como Santa Mónica Radio. Infórmate de todo nuestro contenido desde la página web www.radiosantamonica.org. Santa Mónica Radio. Acompañamos tu vida. En la calma de la tarde, Santa Mónica Radio te acompaña. Con palabras de aliento y música que te inspira. Somos Santa Mónica Radio. Muy bien, 9 de la mañana con 49 minutos. Estamos en nuestro consultorio jurídico conversando con la doctora Daisy Blanco y nos está hablando sobre este tema que puede generarse un conflicto, un problema, cuando pues los bienes herenciales no están claros, no están considerados y cuántas personas pueden resultar excluidas. Inclusive estos bienes pueden ya pasar a manos de terceros, pero lo que sí se puede ejercer un derecho a través de la vía legal, vía judicial, como decía. Y hay un tema que a veces, como ese dinero, ese terreno o el inmueble ha estado vendido, pues puede todavía ejercer, como hay un dinero de por medio, puede recuperar. Pero a veces
ya sería una lucha casi en vano, ¿no? No siempre. Sería de repente en vano cuando el heredero que recibió el dinero ya lo gastó, no tiene ningún bien a su nombre, es decir, no tiene propiedades. Ahí sí de repente el juez le va a decir, usted tiene derecho a que le devuelvan tanto de dinero y entonces corresponde para que le cobre a su hermano o hermana. Y si esa hermana no tiene nada, pues ahí se queda en documentos. Pero si ese hermano o hermana tiene propiedades a su nombre, se puede trabar embargos en las propiedades o se puede hacer que pague con esas propiedades que pueda tener. Entonces, dependiendo de cada caso en concreto. Uh-huh. Lo importante es que el derecho no se pierde, pueden exigirlo en cualquier momento. Entonces, sí es bueno ejercer la acción judicial para declarar también la nulidad de esta declaratoria de herederos, ¿no? No se pide en realidad la nulidad, sino la incorporación como heredero. O sea, solicitarle. Si ya había una declaratoria de herederos donde había 3, uh-huh, no se anula esa declaratoria o esa sucesión intestada, sino se pide que se incorpore como un heredero más, uh-huh, o como 2 o 3 herederos más, para que ya se considere a todos con el mismo derecho a la herencia. Aunque es bien complicado, doctora, ¿no? Con la experiencia que se vive, y seguramente usted lo conoce muy a fondo en el tema, cuando este tipo de bienes herenciales, pues no hay un acuerdo, aparecen los hijos de cada cierto tiempo, aparecen cuando ya los dueños o los papás o han muerto, o sea, todo es un conflicto, ¿no? Sí, este tema de herencias es bastante delicado, por eso es bueno saber los derechos que uno tiene con relación a la herencia para evitar cualquier conflicto. A veces puede ser, por ejemplo, en este supuesto, como ya decíamos, que haya hijos extramatrimoniales que vivan fuera, y que bueno, pues se hayan descuidado un poco de los derechos que puedan tener y eso no impide que lo puedan hacer valer a posterior. Me imagino que en la carga procesal civil debe ser bastante. ¿Cómo percibe usted, doctora? Sí, este tema de propiedades siempre genera conflictos, procesos, no sabría decirle con precisión cuántos, pero es un tema muy frecuente que lo podemos ver nosotros en el día a día. ¿Y cuál es el procedimiento para proteger esos derechos en los bienes herenciales? Es un proceso, como le decía, de petición de herencia y declaratoria de heredero. Es uno de los procesos más larguitos que hay en nuestro Código Procesal Civil. Uh-huh. Hay varios tipos de materias. Hay algunas materias que son más rápidas, otras plazos medios, y este específicamente es uno de los procesos más largos. Más largo, ¿no? Más largos, sí, suele demorar, sobre todo cuando hay oposición de las otras partes. Pero también si es que ya una vez que hay el proceso, las otras partes conscientes de que hay más herederos admiten, entonces ya se reduce un poco los plazos. Y estos conflictos, bueno, estamos hablando pues por la vía, por el procedimiento legal, por la justicia formal, pero como aquí también en esta parte tenemos las rondas, ¿solucionan estos problemas? Lo pueden solucionar de hecho, o sea, sin las formalidades que la ley exige. Uh-huh. Sí lo pueden solucionar, pero los documentos no quedarían de acuerdo a ley, porque la ronda, claro, puede decirle, mira, ese terreno que solo tú te has hecho dueño o 2 o 3 herederos, no te corresponde solamente a ti, sino que vamos a hacerlo entre 5. Y la ronda divide entre 5. Claro. Yo he escuchado varios casos de esa índole. Sí, y en realidad es una forma directa de resolver y válida. O sea, al final para las costumbres es válida, pero sí faltaría ahí complementar un poquito con la formalidad que exige para que después los que reciben la herencia también puedan vender válidamente. O sea, uh-huh, faltaría ahí que se complemente con alguna documentación en la vía ya
judicial para que todo esté, digamos, formalizado de la mejor manera. Porque ahí habría dos casos, ¿no? Uno que ya, pues, uno posee, nos acceden la propiedad como corresponde, pero en el momento de vender no consta en el documento, ¿no? Claro, y sería un problema. ¿Cómo quedaría el título, por ejemplo, en registros públicos? Si es que la ronda lo hace de forma directa, en registros públicos va a seguir apareciendo como dueños solo los que estaban en la declaratoria de herederos, en la sucesión intestada. Y entonces, ¿con qué título se quedan los que no están ahí? O sea, van a tener su acta de división y partición, cierto, probablemente que realiza la ronda o el juez de paz, pero no va a haber, digamos, va a haber una contradicción, por así decirlo, entre el acta y los documentos de registros, porque en registros va a haber 3 dueños y en el acta de división y partición va a haber 5 dueños. Entonces, claro, ahí como que hay un poquito de contradicción, pero no es cosa que no se pueda solucionar después. Claro, porque al final, bueno, uno lo puede vender, el terreno puede quedar ahí de generación en generación, ¿no? Sí, ya ahí ya se generaría más bien el derecho por posesión. Sí, es que no se regularizara los documentos. ¿Perdería ya el valor legal por los tiempos? No, este tema de petición, como le decía, se puede hacer aun cuando la ronda lo haya solucionado. El que tenga el derecho para formalizar sus documentos puede hacerlo en cualquier momento. No tiene fecha de vencimiento. No hay fecha de vencimiento. Mire, qué bien, entonces, porque a veces dice, ya ha pasado tantos años, pues no sé si procederá. Por eso es que es bueno recurrir a alguien, ¿no? Que conoce, pues, la materia legal, jurídica, para que pueda recibir una explicación precisa y hacer un reclamo formal y como corresponde. Sí, es como le digo, no prescribe, pero tampoco quisiéramos desmerituar el valor del trabajo que hacen las autoridades del campo, porque de alguna forma también solucionan la paz social inmediata, porque un proceso pues es largo. Bien engorroso, ¿no, doctora? Sí, las autoridades de las rondas y los jueces pues son más directos, y sí se logra la paz social también con ese tipo de soluciones, que en estos casos específicos faltaría la complementación nada más de formalizar legalmente, ¿no? Sí. O sea, agregar ese procedimiento, pero es fácil agregarlo, vamos a decir ahí, porque en cuestión de regularización, en vía de regularización. Porque claro, las rondas pueden solucionar, hacer un acta, y ese acta tienen que trasladarlo. Claro. Y ahora, si puede ser accedido o no por la autoridad judicial. Sí, los herederos que no están incluidos sí tendrían que pedir ser incluidos como herederos, y después validarlo de repente esa como una división y partición entre todos los herederos. Y es cuestión de que la persona interesada, con apoyo de las rondas, puede interceder, ¿no? Para formalizar ya lo que corresponde. De repente ya de forma individual, ya para que regularicen la formalidad sobre todo, porque en vías de hecho ya estaría solucionado su conflicto. Pues. Qué bien, doctora, lo que hemos hablado hoy sobre este tema que nos ha puesto para conocimiento de nuestros oyentes, principalmente en los temas herenciales, ¿no? Lo que puede ocurrir si alguna persona está excluida de ese testamento, no está considerada, pues tiene las opciones todavía, pese a los años que hayan transcurrido. Sí. Sí. Hay un supuesto también que se puede dar, es que, por ejemplo, si de una persona que fallece se hacen declarar como herederos los que no corresponden. Por ejemplo, puede ser que tenga hijos, pero se hacen declarar los hermanos como herederos. Puede ser que los hijos no estén en el entorno familiar, estén lejos, y no se hacen declarar otros hijos, sino los hermanos. Los hermanos. Y en ese caso, si es que hubiera hijos, pueden lo mismo, pedir la herencia, y ahí no es para compartir con los hermanos, sino para excluir a los hermanos. O sea, si hubo una declaratoria de herederos o sucesión intestada donde están como herederos los hermanos y hubiera hijos,
los hijos no piden que se les incorpore, sino que se excluya a los hermanos, porque los inmediatos a heredar son los hijos. Entonces se puede dar también ahí la exclusión de herederos porque no les corresponde a ellos y no les corresponde a los más cercanos, que son los hijos. Qué bien, doctora Daisy Blanco. Para cualquier consulta, ¿dónde le pueden encontrar o llamar? Para cualquier consulta nos pueden ubicar en el estudio jurídico Tamay Blanco, en Anaximandro Vega 119, o al teléfono 978-870384. Con mucho gusto les atendemos. Qué bien, doctora Daisy Blanco. Gracias por estar con nosotros. Vamos al boletín y la pausa correspondiente y regresamos con Estudio Contable. ¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal. Santa Mónica Radio. Servicios informativos. Boletín de la hora. Buenos días, bienvenidos al avance informativo 24 de septiembre de 2025. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. El pensamiento para este día: el éxito no da ni quita la razón a las cosas. Temperatura en Chota, 16 grados centígrados, cielo parcialmente despejado. El servicio de la luz eléctrica en la ciudad de San Ignacio empeora cada vez más. En las últimas semanas, los apagones constantes e intempestivos no solo se han dado en horas de la noche, sino en el día. Esto ha generado que muchos artefactos y electrodomésticos se queden malogrados. Los usuarios han cuestionado a Electrooriente por el mal servicio y porque esta entidad no asume los gastos de reparación si es que el ciudadano no presenta una factura del equipo. Hay una serie de artefactos electrodomésticos averiados, según la información que hasta ayer hemos podido recoger de los agraviados que están acercándose a las oficinas de Electrooriente para entregar sus artefactos. Las cámaras de turismo binacionales de Ecuador y Perú han propuesto la creación de un plan turístico binacional para la provincia de San Ignacio y la provincia Zamora-Chinchipe, con el objetivo de convertir esta zona fronteriza en un solo destino turístico. Para que se elabore el plan provincial turístico que no solamente comprometa al tema turístico local, sino que se vaya desde Quito, Loja, Ecuador, entre a San Ignacio, pase hasta Jaén y vaya hasta el departamento de Amazonas. Todo. Más noticias: el periodo de transición a la temporada de lluvias en la región Cajamarca ha iniciado con fuertes precipitaciones en las provincias de Chota, Cajamarca, Cutervo y San Miguel, acumulando 55.8 milímetros respectivamente, considerado días extremadamente lluviosos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI. Los usuarios de la vía regional Celendín, Yanguatla, Libertad de Payán, Ramos Cucho, Bambamarca han pedido a las autoridades la intervención inmediata en el tramo El Papayal. Allí un deslizamiento de tierras a consecuencia de las lluvias fuertes ha bloqueado la carretera. Desde el año pasado, tras las torrenciales lluvias, ha quedado bastante complicado para los transportistas. El quinto Censo Nacional de Vicuñas permitirá actualizar la información poblacional de esta especie, considerada clave para la conservación de los ecosistemas altoandinos y la gestión sostenible de los recursos naturales en beneficio de las comunidades locales. Por ello, las autoridades han informado que ha empezado este quinto censo de vicuñas en las áreas naturales protegidas del país.
En el Día de las Fuerzas Armadas, la Presidencia de la República destacó la importante labor que cumplen sus integrantes a favor del país. La NASA y NOAA lanzaron esta mañana 3 misiones a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Centro Espacial de Kennedy en Florida. Se trata de la sonda de cartografía y aceleración interestelar, el observatorio Carruthers de la Geocorona y la nave espacial de seguimiento de la meteorología espacial. El Papa León XIV ha continuado hoy su ciclo de catequesis sobre el año jubilar durante la audiencia general ante miles de fieles. Robert Francis Prevost ha continuado contemplando el misterio del Sábado Santo. Él afirmó que Cristo entra en todas las realidades oscuras no para juzgar, sino para liberar. En los deportes te contamos que optimista y con la certeza de que realizarán un buen partido para avanzar a semifinales. Así está el delantero Hernán Barcos, quien aseveró que la idea es seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana porque tienen con qué ganar a la Universidad de Chile en Coquimbo. El detalle de estas y otras noticias al mediodía. Sigue en la compañía de Santa Mónica. Permiso. Santa Mónica Radio, servicios informativos. Boletín de la hora. ¿Buscas información relevante y de calidad? Santa Mónica Radio te ofrece noticias, entrevistas y te mantiene informado sobre lo que realmente importa. Santa Mónica Radio, tu conexión con el mundo. La música movidita es buena para la salud. En Santa Mónica, música y salud. La Orden de los Frailes Agustinos Recoletos invita a todos los jóvenes a participar de las JAR, Jóvenes Agustinos Recoletos. La pastoral juvenil de nuestra familia agustiniana en el Perú, un espacio para la vivencia comunitaria, crecimiento personal y espiritual desde la interioridad del corazón al estilo de San Agustín. Las JAR, un estilo juvenil a seguir a Cristo en comunidad. Las reuniones se llevan a cabo los domingos a las 5 de la tarde en la parroquia Santa Mónica de Chota, Severiano de Cáceres 185. Más información en la Secretaría de la Parroquia Santa Mónica en Chota y en Santa Mónica Radio. Gran reventonazo bailable este viernes 24 de octubre. Queridos amigos, desde las 8:30 de la noche se juntan dos grandes de la música. Yo soy la nube que va. Ricky y su cumbia real con sus mejores éxitos. Qué linda, porque hermosa, porque. Y con él llega el ídolo del pueblo, Víctor Manuel del Perú. Ya soy el prometido. Un mano a mano histórico para hacerte bailar y gozar de amanecida. Después de tiempo te vuelvo. Este viernes 24 de octubre, Ricky y su cumbia real, Víctor Manuel del Perú, en el más amplio y seguro local, Las Caballitas de Chota, desde las 8:30 de la noche. Allí nos vemos. Evento licenciado por Abdai. ¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos aquí en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. A esta hora tenemos nuestro espacio Educación Financiera. Damos la bienvenida al magíster Samuel Mejía, quien hoy nos hablará sobre las AFP y también sobre la ONP. ¿Cómo está, magíster? Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, las AFP que en estos días pues han estado novedosas, comentadas, vamos a decir, pero vamos entendiendo o haciendo entender, magíster, desde su perspectiva, cuán importante es pertenecer a una AFP.
A ver, en principio hay que entender que todo país civilizado, digamos, donde los gobiernos pues tienen un país ya medianamente organizado, existen regímenes de pensiones, ¿no? O sea, los jubilados, las personas que son mayores de 65, 70 años o 75, dependiendo cada país, normalmente gozan de una pensión, ¿no? Porque ya una persona mayor de 65 o 70 años difícilmente puede trabajar, ¿no? Y sobre todo si es que su trabajo es físico. Si el trabajo es intelectual, quizás pueden trabajar unos años más, pero normalmente la gran mayoría ya a esa edad de jubilación dejan de producir, dejan de generar ingresos. Entonces, toda sociedad, todo Estado debe preocuparse por implementar un sistema de pensiones, ¿no? Si nosotros miramos a otros países, por ejemplo, eventualmente vemos turistas de Europa, de Japón, etcétera, personas de muy avanzada edad haciendo turismo en el Perú, ¿no? Eso significa que tienen pues un buen sistema pensionario, ¿no? Que les permite hacer turismo, ¿no? Entonces, partamos de ahí, que un país tenga leyes para garantizar las pensiones de jubilación a nuestros mayores, a nuestros abuelitos, digamos, es positivo, es muy bueno y todos debemos apuntar hacia eso, ¿no? Claro, y en nuestro país las AFPs pues actualmente enfrentan una crisis de liquidez y sostenibilidad a veces por los retiros de fondos, y a veces eso queda como una brecha, una erosión en los ahorros, debilitan la capacidad de inversión en las AFPs. Sí, claro, el otro aspecto es, mire, que en nuestro país existe la ONP y la AFP, ¿no? O sea, la ONP es, digamos, la entidad pública que se encarga de administrar las pensiones, ¿no?, de los jubilados, la ONP. Eso ha existido desde hace varias décadas atrás, ¿ya? Y además existe la AFP, que fue creada ya en la década del 90, ¿no?, con la nueva constitución. Entonces, las AFP son entidades privadas. Así es. ¿No? La ONP es entidad pública, es del Estado. La AFP es una entidad privada, que básicamente está respaldada por un banco, ¿no? Ahora, Magíster, ¿y cuál es, vamos a decir, pues un aportante, le conviene la AFP o la ONP? Ya, es importante su pregunta, y hay dos cosas que hay que entender. En primer lugar, en la ONP, como es entidad pública, los aportes que las personas hacen ahí no les pertenece. O sea, el dinero que ustedes depositan ahí no les pertenece. Es una olla común, es un fondo común, es un fondo solidario, ¿no? De hecho, los abuelitos que cobran pensión ahora lo hacen con el dinero que aportan los jóvenes que trabajan ahora, porque la ONP está quebrada desde hace décadas. O sea, el gobierno de Velasco utilizó los recursos para obras sociales y le quebró y no se ha recuperado hasta el día de hoy. En cambio, en la AFP es privada, es tu cuenta personal, es tu cuenta privada, y como la Constitución garantiza la propiedad privada, eso te pertenece. Por eso que cuando, por ejemplo, hace unos días el Congreso aprobó, ¿no?, aprobó un nuevo retiro de dinero de la AFP, ya, pero solo es de la AFP, no puede aprobar de la ONP, ¿no? Entonces la gente que tiene aportes en la ONP no pueden tocar un sol, pero la gente que tiene aportes en la AFP, como es su dinero, sí pueden ahora, con la modificación que han hecho, pueden otra vez meter la mano en sus ahorros ahí de AFP, y entonces es una primera diferencia que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿a quién le conviene uno u otro? Ya depende, ¿no? Por ejemplo, si una persona que va a empezar a aportar recién, ¿no?, y tiene más de 40 años, 45 años ya, no le conviene la AFP porque va a aportar muy poquito, y su pensión cuando se jubile va a ser muy chiquita. En esos casos le conviene aportar a la ONP, porque si entra a los 40, 45, cumple todavía 20 años hasta los 65 y puede asegurarse una pensión mínima, ¿no? El Estado subvenciona y puede darle una pensión mínima. En cambio, la AFP va a acumular muy poco y ya su pensión va a ser pues muy chiquitita, ¿no? Ahora, si el aportante es un joven, veinteañero, que recién empieza a trabajar y de repente es un profesional o está empezando su carrera profesional, le conviene empezar en la AFP, porque tiene mucho tiempo para aportar y al final su pensión va a ser en función del dinero que ha acumulado, ¿no? Claro, porque este sistema del fondo de pensiones privado, si bien han manifestado que genera ganancias en estos últimos tiempos, la rentabilidad real para los trabajadores ha sido
baja, ¿no? Y la desconfianza ciudadana pues persiste, y por eso es que uno no ve cómo retira esos ahorros, porque inclusive corre el riesgo de perderlos. Bueno, mira, ahí lo que pasa es que es un poco lo que siempre digo, ¿no? Un poco que la gente, a veces los jóvenes sobre todo, no se informan bien, y el resto es pura mala información, mire. ¿Por qué? A ver, las AFP, como son privadas, la ley les permite utilizar ese dinero ahí para invertir. La ganancia que las AFP tienen, lo comparten con los ahorristas, cosa que no ocurre nunca en la ONP. En la ONP, si usted aporta 5.000 y pasan 10 años, sigue siendo 5.000. En la AFP, si aporta 5.000 y pasa 10 años, usted puede tener 6.000, 6.500, dependiendo cómo ha ido la rentabilidad de las AFP. O sea, va a ganar dinero ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en el 11º año o 12º año perdió un poco? Entonces ya no tiene 6.500, otra vez baja a 6. Entonces la gente mira eso y dice, perdí. Pero no ha perdido su aporte, lo que ha perdido es parte de lo que ha ganado. ¿Por qué? Porque las AFP negocian con ese dinero, ¿no? El problema está en que la rentabilidad de las AFP, de los accionistas, digamos, es más alta que de los trabajadores, ¿no? Entonces ahí hay un poquito que no se ha regulado bien, que es un poco injusto, y que eso lo utilizan la parte de los políticos para atizar el fuego y tratar de que la gente pues esté en contra de las AFP. Pero son dos simples razones que, a pesar que la AFP no es perfecta y que hay mucho por mejorar, dos cosas que son contundentes en las cuales la AFP es mejor que la ONP. Primero, porque es tu propiedad privada, es tuyo, te pertenece. ¿Bien? Segundo, la AFP puede incrementar tu fondo con las ganancias que la AFP realiza cada año, cosa que nunca va a ocurrir en la ONP. Entonces, y ahora, ¿a qué le conviene a uno a otro? Como dije, ya se depende, por ejemplo, la edad y depende la proyección de ingresos que tiene, ¿no? Entonces, según eso, uno puede decidir cuál le conviene, porque ya si usted se asegura a los 50 años, pues no le va a convenir la AFP porque va a aportar muy poquito. Le conviene la ONP porque el Estado le va a subvencionar la pensión, ¿no? Entonces, partamos de esos dos conceptos fundamentales, ¿no? Y eso es que gran parte de la ignorancia, el desconocimiento, y ahora la nueva ley que han sacado, pues ha generado incluso hasta marchas, ¿no? Claro, porque sienten esa desconfianza. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si como las AFPs están, vamos a decir, son administradas por empresarios, y estos empresarios pierden? ¿Qué pasaría? No, lo que pasa es que si una AFP pierde, otra AFP lo asimila, o sea, eso está garantizado, están protegidas, o sea, de hecho ya pasó antes, ¿no? Con Unión Vida, por ejemplo, que quebraron. Entonces todos los aportantes y su dinero pasa a otra AFP. O sea, no hay forma que el trabajador lo pierda. Pasa de una AFP a otra AFP que se crea o que ya existe, ¿no? Entonces eso está garantizado. Cosa que en la ONP, por ejemplo, ahí sí pues se perdió, ¿no? Y hasta ahora no se recupera, ¿no? Entonces, en mi opinión, hay varios cambios que se podrían hacer de repente, pero no se han contemplado en la nueva ley, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pues permítanos ir, magíster, a la pausa y regresamos aquí en Estudio Contable. Volvemos. Okay. Viste con estilo en Canales. Brillarás en tu fiesta de promoción y eventos especiales. Canales es exclusividad en vestidos para damas. Y las mejores marcas en ternos, smoking y camisas para caballeros. ¿Dónde vistes? Yo en Canales. ¿Y tú? Yo en Canales. Comercial Canales. Moda y elegancia. Girón José Osores 164. Celular IRPM numeral 976-03-5673. Además, lavado de ternos. ¿Qué me mira, cadete? ¿Quiere que le enseñe una fotografía mío, carato? ¡Satélite! Academia Pre-Militar. Satélite. Resolución 3240. Te prepara para ser el mejor. Informes. Satélite. 917-75-3179. Girón Apurímac 694. Dos de nuestros alumnos ya ingresaron a la escuela de suboficiales de Cajamarca. Ahora te toca a ti integrarte a la escuela Satélite.
primeros puestos en natación, campeones en esfuerzo físico, líderes en conocimientos y entrevista personal. Satélite, Academia Premilitar. Informes. Satélite 917-75-3179. Quiroga Purímac 694. Catamarca, descuentos para alumnos de provincia. Conecta con tu interior. Encuentra la paz y la inspiración. Somos Santa Mónica Radio. Santa Mónica Radio. Tu mejor compañía. Muy bien, continuamos aquí en nuestro espacio Estudio Contable con el magíster Samuel Mejía hablando de las AFP y la ONP. Es decir, usted, magíster, considera que lo más fiable es la AFP que la ONP, ¿verdad? Claro, eso es actualmente dentro de los dos regímenes que tenemos, la AFP es largamente mejor que la ONP, es garantizado, pero no es perfecta y hay cosas que deben corregirse si quieren mantenerse ese régimen, porque caso contrario, digamos, por mala información y mala data, poco a poco van a ir perdiendo afiliados, ¿no? Claro, y porque, por ejemplo, en Chile también, pero hubo problemas en cuanto a la administración de los fondos, en Claro. esto de los temas de la AFP. Sí, lo que pasa es lo siguiente, mire, por ejemplo, primero digamos, ¿no? El hecho que el Congreso, por ejemplo, haya aprobado otra ley nueva ahora de pensiones en la cual se incorporan ya, aparte de las AFP, se incorporan a los bancos, las cajas como administradoras de pensiones también. O sea, eso nos da una gama más amplia, pero lo mismo de siempre, ¿no? Como elegimos tan mal a los políticos trabajan mal. Esta ley de pensiones, por ejemplo, que han hecho nueva, que es grande, más amplia, pero igual está pésimamente hecha, ¿no? Porque no contemplan algunas situaciones que son reales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la gente se queja de que la AFP igual paga una pensión pequeña? Un principal problema ahí es que la proyección de vida lo mantienen en 110 años. O sea, cuando usted se jubila a los 65, la AFP agarra, suma, restas, hace sus cálculos y dice, ok, de 65 hasta 110 años hay 45 años. Por lo tanto, no sé si sume bien. Ya, hay más o menos 45 años de vida que le espera. Por lo tanto, sus aportes que tiene los vamos a dividir en tantos meses que le falta hasta que cumpla 100 años de vida. Por lo tanto, su pensión resulta pequeña. Pero siendo realistas, ¿cuántas personas viven 110 años? Claro. Es absurdo, ¿no? No llega. Hoy el periodo de vida creo que está calculado en 80. Más o menos 185, ¿no? Entonces, si hicieran ese cambio y lo redujeran, por ejemplo, ya a 85 años de vida, ya póngale a 90 si quieren ser tan optimistas, de 90 a 110 son 20 años que usted le va a quitar en tiempo y eso significa más dinero en su pensión mensual. Solo ese pequeño cambio, pero nadie se atreve a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso está hecho con estudios matemáticos actuariales, pero lógicamente a más años, menos pensión, a más años, más dinero queda en manos de la AFP para poder trabajar y el perjudicado es el jubilado. Entonces, eso es un cambio radical que deberían hacerlo, porque esa esperanza de vida no existe, no es realista. Claro. Segundo. Sí, dígame. Claro, y usted, ¿cómo ve, magíster, con esa experiencia que tiene de que, por ejemplo, hoy creo que la pensión está en 320 y lo que puede llegar es a 600? ¿Considera lógico esa pensión para un jubilado? No, tampoco, porque es absurdo, ¿no? A ver, una persona jubilada, imagínense que, pues, inclusive que no tuviese problemas de salud, no puede vivir con 600 soles. O sea, no se puede, o sea, podría, digamos, recontraajustado, pero es imposible, o sea, está a razón de 20 soles por día, y ya 20 soles por día no alcanza ni para el menú, ¿no? O sea, no hay forma. Y eso sin sumar vestimenta,
por ahí algunos gustitos y cosas básicas, ¿no? Ni siquiera no le alcanza ni para comprarse un libro, ¿ya no? Entonces, una de las primeras razones, por ejemplo, que ya que se tiene que hacer leyes de pensiones, es fijarse un horizonte claro y realista. Yo diría, ¿por qué no empiezan por hacer los cargos? Ok, ¿cuánto quiero pagarle a mis ancianitos, a mis jubilados? Un sueldo mínimo al menos, ok. Si ese es el objetivo, ahora empiezo a buscar cómo hacemos para que la gente cobre esa pensión mínima con ciertos años de aporte. Desde ahí deben partir. Pero ¿qué han hecho en la nueva ley? Han fijado una pensión mínima de 600. O sea, no tiene caso, pues siguen en lo mismo. Es decir, Magíster, bueno, para que nuestros oyentes entiendan, esta ley que recientemente ha sido aprobada y que, bueno, hemos visto también cuestionamientos, no está bien hecha. No está, desde mi punto de vista no está bien hecha porque, como le digo, mira, punto uno, la pensión mínima siendo muy bajita, o sea, con 20 años de aporte en la ONP, su pensión mínima lo garantizan en 600. O sea, ese es muy bajito, o sea, no puede vivir una persona con 600 soles. Segundo, sigue manteniendo la esperanza de vida en 110 años. Tercero, han incluido la pensión por consumo. Eso está genial, o sea, eso es una buena idea. Pero están mal los cálculos, o sea, han puesto que el tope es 8 IT. 8 IT al año significa 48.500 soles, más o menos son 8 por 5.350, que es a valor de hoy día 42.800. Entre 12 meses significa que usted tiene que consumir 3.566 soles. Dígame usted, ¿cuántas personas tienen esa capacidad de consumo? Exacto. No es realista. Muy contradictoria, entonces, vamos a decir, pero eso exacto. depende de la capacidad de quien propone la ley, ¿no? ¿O es que les envían una ley y ellos lo aprueban? No, lo que proponen por un lado, y por otro lado los congresistas que usted sabe quiénes son. O sea, yo siempre digo a la gente, los responsables de las autoridades en general que tenemos, somos nosotros mismos, porque elegimos a cualquier persona, a cualquier buen vecino, a cualquier amigo por ahí que nos ofrece un trabajo, y al final ellos son los que definen nuestro destino, porque ellos son los que hacen las leyes. Y miren la ley que hacen, ¿no? Entonces, y eso genera porque la gente rechaza, etcétera, y ya se hace un rechazo general como al sistema de pensión. Entonces ya el rechazo, digamos, hasta pierde sentido porque lo hacen como que en contra de la ley de pensiones. Pensiones está bien que exista, pero tiene que ser bien trabajada. Bien trabajada, exacto. Yo por ejemplo digo que una ley como estas debe ser, preaprobada y luego lanzada a la población para que la población la evalúe, porque en la población existen un montón de economistas y profesionales de diversas ramas que pueden hacer aportes. Y luego al final, después que la población ya revisó y todo, pues se pone a aprobación y listo. Más o menos así como fue la Constitución del 93, ¿no? O sea, se lanzó a referéndum y antes del referéndum se revisó y la gente opinaba, la gente criticaba, etcétera, y al final la gente empezó a votar y aprobaron una ley. Porque una ley de pensiones no es cualquier cosa, no es una ley que va a cambiar un pequeño detalle de la vida, ¿no? Va a cambiar muchas cosas. Ahora, y se viene un retiro más de las aportaciones a la AFP. ¿Considera válido? ¿Es pertinente? Eso también, por ejemplo, a ver, primero que no, o sea, a pesar que la gente se emociona y se alegra porque dice, ya saco mi dinero y maldita AFP ya no tiene mi dinero. No, es ignorancia. El perjudicado son cada trabajador que lo retira porque estás quitando dinero para tu futuro cuando ya no puedas trabajar. Ahorita que la gente puede trabajar, debe vivir de su trabajo diario. Cuando ya no puedas trabajar, metes mano a tus fondos. ¿Qué está haciendo el Congreso ahorita? Populismo barato. Como la gente está que protesta, entonces le apruebo su ley para que retiren en menos de una semana la ley está aprobada. Y ahora con eso le abre la puerta para que la gente saque ese dinero, lo gaste en cualquier cosa, y de aquí a 30, 40 años vas a tener un montón de mendigos en la calle. Y esa gente, esas personas sin pensiones, sin trabajo y sin ingresos, le va a culpar al Estado de que el Estado no se hace cargo de ellos. ¿Se da cuenta? Todo es un círculo vicioso. Exacto. Y sobre todo, como decíamos en un comienzo, de que faltan leyes bien hechas que favorezcan tanto pues a las administradoras como también a los propios aportantes, a los afiliados que necesitan, pues como usted decía, en el periodo de vida que le corresponde estar como pensionista, por lo menos tenga algo digno para enfrentar y disfrutar de esas aportaciones. Claro, por ejemplo, si la ley tiene que hacerse así de abiertamente, entonces la ley debe ser que le da libertad a la gente de que escoger su pensión y también le permite a las AFPs, ONPs y bancos competir, ¿no?
que ellos se peleen por nosotros, por los trabajadores, y al que me ofrece mayores beneficios, ahí me inscribo, ¿no? Pero ahorita no está así la norma, no permite esa amplia libertad, ¿no? Entonces, ahí siempre llamamos a la reflexión a que elijamos bien a nuestras autoridades para que luego no nos quejemos de lo que hacen ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, pues Magíster, hemos hablado a propósito de las AFP y la ONP en este contexto para conocer un poco desde su punto de vista. Gracias, será hasta nuestro próximo programa. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bien, amigos de Santa Mónica Radio, así terminamos nuestro segmento de estudio contable. Por nuestra parte será hasta el próximo miércoles. Siga en compañía de Santa Mónica Radio. Ya viene Tarde te amé con el padre Manuel Santana. ¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable.